En este video daré un ejemplo de cómo sumar vectores mediante el método analítico, pero antes daré una pequeña definición sobre lo que es un vector. Es la representación de una cantidad vectorial la cual tiene magnitud, dirección y sentido. La magnitud se representa por la longitud de una flecha, como en este ejemplo, de aquí a acá. La dirección se representa por un ángulo de inclinación, como en este ejemplo, así, acá. Y el sentido mediante la punta de la flecha, como en este ejemplo. O sea que este vector va hacia arriba. Primero lo voy a resolver mediante la representación polar. Bueno, pero antes la magnitud de este ejemplo será una fuerza y se va a medir en newtons. Bueno, continuemos con la representación polar. Sería la magnitud del primer, bueno, el primero será 150 con un ángulo de 135. ¿Por qué 135? Solamente se suma, en estos son 180 menos 45, que son estos. Y como siempre el ángulo se mide a partir de la abscisa positiva hacia acá, hacia donde esté el ángulo, pues sería el ángulo este. Este es el ángulo que me interesa. Por eso son 180 menos 45, son 135. 135. El segundo tiene una fuerza de 225 con un ángulo de 145. Este está un poco más fácil porque son los 135 de acá y entre estos dos vectores hay 10 grados, pues solamente se suman los 135 más 10 son 145. El tercero es con la fuerza de 295 con un ángulo de 180. Pues solamente son los 180, sí, porque este ángulo, este vector va hacia allá, en este mismo eje. Y el último tiene una fuerza de 300 con un ángulo de 220. ¿Por qué 220? Se suman los 180 más 40, son 220. Otra manera de representar este vector sería a partir de aquí, siempre de la abscisa positiva hacia abajo, pero en este caso el ángulo sería negativo. Yo lo tomé de esta manera, así, para acá. Los ángulos siempre pueden ser negativos o positivos, ya sea mediante cómo se representen dependiendo de la abscisa. Ahora los voy a representar en la componente, bueno, en el eje de las X. Ahora, como ya lo había mencionado anteriormente, lo voy a representar en la componente de X y Y. Todos los vectores se descomponen en sus componentes rectangulares X y Y como en el plano cartesiano, ya sea mediante funciones coseno y seno respectivamente. Para la componente en X será la magnitud por el coseno y el ángulo. La componente en X sería la magnitud, son 150 por el coseno y el ángulo. El ángulo era 135. El segundo es la magnitud 225 por el coseno del ángulo, son 145. El tercero es la magnitud 295 por el coseno de 180. Y el cuarto es la magnitud 300 por el coseno
de 220. Se suman algebraicamente todos los vectores para obtener solo uno. Esto lo voy a sumar con la calculadora. En un momento se los voy a mostrar. Ya he obtenido el resultado de la suma de los vectores en la componente de x. Me da un resultado de 815.18. Así que lo voy a anotar aquí. Bueno, sería negativo menos 815. Menos 815.18. En un momento más les mostraré la componente de las y. Bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, ahora les mostraré la componente de las y. En la componente de la y es la magnitud por el seno de la y el ángulo. La componente de y es lo mismo. Bueno, solamente cambiaría en vez de coseno, seno. Sería 150, que es la magnitud, seno y el ángulo 130. No, 135, perdón. 135, sí. El segundo, la magnitud 225 por el seno de 145. El tercero es la magnitud 295 por el seno de 180. Y el cuarto y último en la magnitud 300 seno de 220. Se hace lo mismo, se suman algebraicamente todos estos vectores para obtener uno solo. En un momento se los mostraré el resultado final de esta componente. Como ya lo había mencionado anteriormente, el resultado se hace lo mismo para las y. Se suman algebraicamente todos los vectores obteniendo uno solo. Me da un resultado de 42.28. 42.28. Ahora ya tenemos las dos componentes. Les mostraré cómo quedó los vectores finales. De esta manera quedaron los vectores sumados. Como en la componente de la x me dio negativo, es por eso que va hacia la izquierda. Y en la componente de la y, como me dio negativo, es obviamente que va hacia arriba. Ahora me interesa sacar esto, la fuerza el resultado final. Esto como se sacaría, se usa el teorema de Pitágoras para obtener la resultante. O sea, esto sería la raíz de 815.18 al cuadrado más 42.28, esto igual al cuadrado, 42.28 igual al cuadrado. Esto me da un resultado de aproximadamente de 816.27. Este es un resultado de 816.27. 27. Esto es el resultado. Bueno, 806.27 sería esto, la resultante de aquí a acá.
En un momento les mostraré el ángulo de inclinación de la resultante. Para sacar el ángulo se utiliza la función tangente inversa para obtener el ángulo del vector resultante. O sea, sería el ángulo de la tangente inversa de, en este sería de y sobre x, sería 42.28 sobre menos 815.18. Esto me da un resultado de 2.96. Y la fuerza resultante sería, la fuerza resultante es la suma de, la raíz cuadrada de los vectores al cuadrado. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, sería 816.27 con un ángulo. ¿Cómo sacar el ángulo? Serían los 180. En esto es negativo. Serían 180 menos los 2.96 que me salió de la tangente inversa. Son 2.96 a 180. Le resto 2.96. Sale un resultado de 177. Menos 2.96. Da un resultado de 177.04. Esto es la resultante de la suma de vectores con el método analítico. Gracias por su atención.